Ferenc Puskás fue un jugador de fútbol húngaro nacido el 2 de abril en Budapest. Fue integrante histórico de los equipos Budapesti Honvéd, Sport Egyület y Real Madrid Club Fútbol, siendo este último al que debe sus mayores éxitos y reconocimientos mundiales. Es recordado como uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia y de los máximos goleadores de todos los tiempos. Figura legendaria del fútbol mundial y considerado como uno de los mejores futbolistas de la historia según la UEFA y la FIFA. Fue internacional por dos países, circunstancia permitida en la época, contabilizando 85 encuentros con la selección húngara, conocida también como el equipo de oro, y con la que ganó la medalla de oro en las Olimpiadas de Helsinki en 1952 y logró el subcampeonato en la Copa Mundial de Suiza de 1954, y cuatro con la selección española tras adoptar la nacionalidad española en 1961. Según el portal experto en estadísticas históricas del Red Sport Soccer Statistics Foundation, es el cuarto jugador con mayor número de goles oficiales a nivel mundial, con 746 goles en 754 partidos. Segundo puesto ostenta por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, como el máximo goleador en los campeonatos de Primera División de Europa, con 514 goles, también segunda mejor marca mundial. Sus registros le permitieron ser designado por el mismo organismo como el sexto mejor jugador del siglo XX. Apodado Cañoncito Pum, debido a su fuerte disparo de zurda y a sus goles, fue elegido por FIFA como el máximo goleador del siglo en 2004 y ocupa el sexto lugar en el ranking del mejor futbolista del siglo publicada en IFFHS en 2004. Dicha singularidad anotadora provocó que desde la temporada futbolística 2009-2010 la FIFA otorgue el premio Puskás en su honor, siendo otorgado al jugador que anote el mejor gol de la temporada. A nivel de clubes conquistó un total de 15 títulos, 5 ligas húngaras, 5 ligas españolas, un campeonato de Copa de España, 3 Copas de Europa, una Copa Intercontinental, mientras que logró 4 veces proclamarse máximo goleador de la Primera División de España. Tras dejar Hungría durante la guerra ante la Unión Soviética en 1956 y no regresar, fue juzgado por su grado militar en su ausencia bajo las acusaciones de traidor a la patria por el régimen comunista y no pudo volver a su país hasta 1981. Al mismo tiempo, tanto el Milan Associazione Calcio como la Juventus Football Club, dos de los mejores clubes italianos del momento, intentaron su fichaje, pero estaba inhabilitado por la FIFA y por la UEFA por negarse a regresar a Budapest, lo que le impidió jugar en Europa durante un periodo de 2 años en el que se trasladó a Austria, donde entrenó con el Wiener Sport Club y después a Italia. Pasada la prohibición, trató de jugar en Italia, pero no fue capaz de encontrar un club de máxima categoría dispuesto a contratarle, ya que los administradores de los diferentes equipos se mostraban reacios debido a su ya avanzada edad y su estado de forma. Fue tanteado por el Manchester United Football Club para reforzar un plantel devastado por el desastre aéreo que se desarrolló en Múnich en el año 1958, pero debido a las reglas de la Football Association relativas a los extranjeros y el desconocimiento de Puskás del inglés, hicieron que el entrenador Jimmy Murphy no pudiera cumplir su deseo de firmar al húngaro. Fue entonces cuando se presentó el club que le reportaría sus mayores logros deportivos. Al momento de su retirada, era el segundo máximo goleador de la historia del Real Madrid, donde militó 8 temporadas, únicamente superado en 65 goles por su ex compañero de equipo Alfredo Di Stéfano, siendo ambos integrantes del recordado Madrid Di Stéfano, o Madrid de las 5 Copas de Europa, señalado por la UEFA como uno de los mejores equipos de la historia. Considerado como el mejor jugador de la historia húngara, aún después de su muerte, es recordado junto a otros grandes jugadores del país como Sándor Kocsis, Ferenc Bené, Zoltán Sivok y Ferenc Tusa, entre otros, y es considerado también por expertos periodistas, aficionados y exfutbolistas como uno de los mejores goleadores de todo el mundo. Su nombre es fuertemente ligado al del ya mencionado Di Stéfano, ya que, no en vano, fueron los estándares del club merengue que cambió el curso de la historia de este equipo hasta ser proclamado como el mejor club del siglo XX, sobre todo tras las 5 finales consecutivas ganadas de la Copa de Europa,
siendo Puskás partícipe en las dos últimas, antes de vencer una tercera en 1966, y en las que anotó un total de 7 goles, siendo el récord histórico de la competición junto al jugador hispano-argentino. Dentro de las distinciones que podemos destacar de este hombre, se encuentran la de máximo goleador de la Liga Húngara en 1948, 1950, 1951 y 1953, la de máximo goleador de la Copa Internacional de Europa Central en 1953, la del Trofeo Pichichi al máximo goleador de la Liga Española en 1960, 1961, 1963 y 1964, la de máximo goleador de la Copa Intercontinental en 1960, Balón de Plata de la UEFA en 1960, máximo goleador de la Copa de Europa en 1960 y 1964, proclamado máximo goleador del siglo XX por la IFFHS en 1995, máximo goleador de la historia de la selección de fútbol de Hungría en el año 2000, elegido máximo goleador del siglo XX por la FIFA en el 2004, elegido como uno de los 125 mejores futbolistas vivos de la historia en el año 2004, nombrado el mejor futbolista húngaro de la historia en el 2006, elegido el sexto mejor futbolista del mundo del siglo XX en el 2006, elegido el cuarto mejor futbolista europeo del siglo XX en el 2006 y elegido el mejor goleador de la historia de torneos de primera división, también en 2006. Bueno, en conclusión, nosotros elegimos a este personaje de la historia porque nos interesó la vida de este personaje, sobre todo por las complicaciones que tuvo a lo largo de su carrera, destacando también lo que pasó con la llegada de la guerra a su país, y que tras 2 años de inactividad haya llegado a ser el mejor delantero del mundo, nos pareció algo sorprendente y destacable de un jugador de esa época.